Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 7 de marzo, la clase de lunes 7 de marzo de 2022, la clase de leyes procesales de familia. La última clase siempre venimos hablando sobre los criterios de competencia, ¿verdad? Nos habíamos establecido ya para el caso de la oficiosidad que se puede dar para lo que corresponde a inhibirse del conocimiento de un caso. En eso nos habíamos quedado la última clase. Bueno, decirles antes de todo, en primer lugar, para los que hicieron el examen diferido, hay un problema con un alumno que no lo hizo. Me están solventando esa situación por parte de las autoridades y voy a ver posteriormente cómo les subo las notas, pero yo tengo todavía espacio para subirles las notas ya para los que lo hicieron. Les informo esto, ¿verdad? Porque no se puede, no lo puedo subir en este momento, ¿verdad? Por eso es que no ven su nota, pero sí en el transcurso de estos días van a ser que me solvente la universidad, van a tener esa nota, pero de que la tienen, ¿verdad? La otra cuestión es que les he subido un trabajo, no sé si ya lo lograron ver, ¿verdad? Es con respecto a los laboratorios semanales que habíamos quedado siempre al inicio del ciclo que lo íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, está la tarea ahí. Les pido en favor de que sigan las indicaciones que se les establece, ¿verdad? Como por ejemplo, que pongan, lo que requiero es que contesten esas 5 preguntas que están ahí con ejemplos, ¿verdad? Porque es de lo que hemos estado hablando, de las competencias, ¿verdad? De la jurisdicción. Entonces, necesito que ustedes me pongan ejemplos de esa situación, o sea, el ejemplo, la pregunta, ¿verdad? Entonces, tienen hasta el próximo domingo a las 11:59 para subirlo para subirlo en la plataforma de Moodle de la Universidad de la UTEC, ¿verdad? Sí requiero que ustedes también, todos los integrantes del grupo, contesten las preguntas. Se van a consignar en el trabajo cada una que contesten las preguntas por parte de los integrantes y después una conclusión de lo que han llegado como grupo. Eso es lo que quiero que lo pongan, no obvien, ¿verdad? Que todos tienen que contestar las preguntas, todos tienen que llegar a una conclusión, ¿verdad? Si son 11 integrantes, 11 respuestas para la pregunta 1, 11 respuestas para la pregunta 2, 11 respuestas para la pregunta 3 y así hasta las 5, ¿verdad? Y posteriormente la conclusión que llegan de cada una de las preguntas como grupo. Claro que la conclusión sí va a ser una, ¿verdad? Pero sí las respuestas van a ser de todos los integrantes. ¿Se comprende lo que quiero para esta actividad? Sí, le he enterado, muchas gracias. Ok, se los advierto porque esta situación, pues también les pongo a ustedes ahí en la plataforma que para la calificación, ¿verdad? Deben de entregar todo completo como se les ha solicitado, ¿verdad? Y en ese sentido voy poniendo notas, ¿verdad? Por ejemplo, 10 si lo entregan completo como las indicaciones que yo les pongo, ¿verdad? Si el 75% de los solicitados, 7.5, si el 50%, 5, si menos de 50, pues 2.50, ¿verdad? Den la nota. Claro, esta actividad va a tener el 20% sobre la nota, sobre la segunda nota del examen, ¿verdad? Quiero que ustedes también, pues, logren ver, ¿verdad? Analizar lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de esta actividad. Bueno, si no hay preguntas más de esto, ¿verdad? Continúo con la clase, pero escucho si hay preguntas. Licenciado, tengo una consulta. Dígame. ¿Verdad que a partir de este periodo usted va a empezar a tomar en cuenta
lo que estamos haciendo en la clínica. La clínica, Sí, clínica jurídica. Sí, la clínica de leyes procesales de familia. Bueno, mire, realmente la universidad nunca me ha dicho eso. Yo puse las indicaciones desde un inicio del ciclo y no Ajá. les consigné eso de las clínicas porque a mí no me dijeron eso. Sí, vaya, no sé si usted puede consultar por la cuestión que usted está dando el 20% en actividad de este periodo, ¿verdad? Ajá. Tiene que consultar, por lo menos en la clínica son 30% de la nota global de leyes procesales de familia, porque se toma como una sola materia. Se está llevando lo práctico Ujú, aparte y lo de usted, ¿verdad? Que es lo teórico. ujú. Entonces, bueno, ya ahorita yo ya llevo el 30% porque ya dejó 2 actividades el licenciado los días sábados y más lo suyo, ¿verdad? Que sería menos, ¿verdad? Del 100% de su nota, para que usted pueda consultar a la universidad, ¿verdad? Que a partir de esta segunda evaluación se le agregaría la clínica y sus actividades, ¿verdad? O sea que usted me está diciendo de que hacen una sola nota entre las dos materias, lo práctico. Sí, yo le digo esto porque yo sé que es primera vez, ¿verdad? Que usted está con la universidad y es posiblemente que las autoridades obviaron esta observación, pero se hace una sola nota con lo teórico que usted nos da y lo práctico que vemos en la clínica. Se llevan 2 materias en una sola. Ujú. Entonces, para que usted consulte con las autoridades cómo va a ser a partir, porque en el primer periodo sí era su nota al 100% porque la clínica no se incluía porque estábamos iniciando. A partir de esta segunda evaluación ya estamos empezando a hacer demandas, cosas así, ¿verdad? Que ya se está haciendo como lo práctico de las leyes procesales de familia. Para que usted hable con las autoridades y le expliquen esa parte, ¿verdad? Que se tiene que agregar la clínica que estamos llevando aparte de usted. Bueno, muchas gracias por decírmelo. No me lo habían comentado la universidad. Uno. Dos, recordemos que estamos en los aspectos generales de lo que es el curso, ¿verdad? Porque todavía no he terminado esto porque es extenso, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de los principios, los sujetos procesales, la competencia, ¿sí? Posteriormente, y eso es lo que usted me está hablando de la clínica, es la unidad 2 donde realmente ya ustedes tienen que aprender a realizar demandas. Eso es la unidad 2, ¿verdad? Y yo Sí, quizás el lo que licenciado como perdón que le vemos interrumpa. la parte práctica, ¿verdad? Él nos está dando como lo más práctico, ¿verdad? Porque usted sabe cómo lleva su temario, ¿verdad? Cómo lleva el orden. Entonces me imagino que el licenciado ahorita está avanzando en enseñarnos cómo presentar una demanda. O sea, cosas bien prácticas, aparte de lo que usted nos da, ¿verdad? Lo que ya se Sí. va a vivir, digamos, en un momento, en un juzgado y cosas así, ¿verdad? Es que de hecho iba a ser una de las actividades que yo le iba a poner a ustedes en esa, digamos, esa unidad que iba a estar, porque ya es más práctico. Pero, o sea, lo que usted me está diciendo se me están adelantando con respecto en temas, ¿verdad? Porque en realidad sí es el temario que me dieron y es el que estoy siguiendo. Y me extraña que pues que estén con las dos situaciones. ¿Quién les está dando perdone la pregunta, quién les está dando a ustedes lo práctico? ¿Qué licenciado? Licenciado, Ay, sí, no me acuerdo el nombre, pero yo la llevo los días sábados, son 3 horas de esa materia. Dígame, Carlos, gracias. licenciado Gilberto, Carlos licenciado Paz, dígame. Ojeda. Perdón, dígame, Carlos Paz. Buenos días, licenciado. Sí. En mi caso, bueno, en primer lugar, la compañera Orellana o Flores, no sé cómo es el apellido, mencionaba sobre las asesorías o clínicas de leyes procesales de familia. En este caso, hasta donde yo tengo entendido, solo se va a tomar la ponderación de las asesorías para la segunda y para la cuarta evaluación. Es decir, Ah, para la segunda y cuarta evaluación, en este caso nos está evaluando el 30% el docente que nos da las asesorías y el 70%
usted. Mientras que la primera, la tercera y la quinta van al 100% con usted. Y segundo, las asesorías, hay dos grupos o dos secciones. En mi caso y en el de la compañera Damaris Monterrosa, en mi caso, perdón, llevo la asesoría los días lunes y miércoles de 5 a 6:30 de la tarde. Y escuchaba a la señora Orellana que ella la lleva los sábados, entonces me imagino que ella debe de ser de la sección 2. Entonces, quizás lo indicado sería que usted consulte a la universidad, a la Facultad de Derecho, para que le puedan hacer llegar el correo de los docentes. En este caso, a mí me da la licenciada Silvia Carolina Rodríguez de Rivas Zamora, y de la señora Orellana desconozco quién sea el docente, pero la universidad debe de enviarle a usted los correos o las generales de los dos docentes para que usted se comunique con ellos y le hagan llegar el consolidado de notas de cada sección de los alumnos para que usted pueda realizar el promedio global para la segunda evaluación. Porque, como decía la señora Flores Orellana, en mi caso, yo estoy por entregar una demanda en la asesoría de familia. Entonces, como usted dice, nos estamos adelantando en temas en las asesorías. Pues puede ser que sí. Quizás usted lo va a ver en la segunda unidad y nos va a dar una explicación quizás diferente a como la están dando ellos o una metodología diferente. Pero en ese caso yo me estoy jugando el 30% en la asesoría y el 70% con usted. Y sumabas el 100%. Entonces, para que pueda consultar. Y creo que de procesal de familia está en la rama de derecho privado. Debe de enviar el correo o a la licenciada Karen Guerra o a la licenciada Carolina Lucero Morán, porque en estos momentos la licenciada Karen Guerra está incapacitada por maternidad. Y hace un par de semanas yo tenía un inconveniente y me dijeron que podía hacer llegar el correo a la licenciada Carolina Lucero Morán. Ok. Vaya, mire, ay, perdón, seguí hablando. No, ¿verdad? Vaya, solo comentarles, ¿verdad? Si es así como ustedes están diciendo que va a ser el 70% en lo teórico y 30% en lo práctico, me imagino que al final me van a venir diciendo, bueno, usted haga la actividad como, me imagino, le estoy poniendo lo que yo me imagino en este momento, ¿verdad? Y posteriormente ustedes, ¿cómo decirles? Les voy a comunicar, ¿verdad? Qué es lo que en realidad va a ser, ¿verdad? Pero me imagino yo que va a ser el 70%, ¿verdad? Lo de nosotros, que aquí va a estar dividido el 30% en la actividad que les estoy dejando, más el 70% del examen que van a hacer, ¿verdad? Eso va a ser para mi actividad. Ahora bien, en la actividad de ellos, voy a preguntar si yo la tengo que incluir o realmente ellos van a hacer por separado que van a ponerlo, ¿verdad? Eso sería lo que yo pusiera de ustedes, ¿verdad? Se comprende, pero al menos voy a preguntar, ¿verdad? Para hacer esa situación. ¿Verdad? Bueno, señor Flores Joya me estaba diciendo algo que el micrófono en el momento que estaban hablando todos, no, yo no le pude solventar. Sí, pero sí, licenciado. Muy buenos días. Le saludo, Rolando. Okay. Supuestamente, si han planificado así de que va a ser la clínica, la asesoría, que le dan el 20% más el 30% de las actividades que usted está dando, sería el 50% si fuera así. Entonces, el parcial sería el 50%, si fuera así, pero si lo han planificado desde otro punto de vista, los porcentajes, pues tendría que variar, pero por el momento siempre lo que es, por decir algo, citar un ejemplo, el derecho procesal penal, toda la asesoría le da ese porcentaje y así lo está manejando. Esperemos que coordine usted con lo que es lo académico y lo administrativo, pues, y los dé la información concreta en la próxima clase para que así ya tengamos nosotros claro qué porcentaje le van a dar a la asesoría y si va a ser sumado en lo que es la clase teórica que usted nos imparte. Solo eso quiero agregar. Ok, gracias. Miren, como les repito, o sea,
tendría que ser, ya que no me han dicho nada a mí, como vuelvo a repetirle, como no me han dicho nada a mí, tendría que ser el 100%, si me refiero en porcentaje, ¿verdad? El 100% en lo teórico, que se va a dividir en lo mío, ¿verdad? El 70% del examen más el 30% de la actividad, en lo mío, que obviamente al final se convierte en el 70%. ¿Por qué? Porque el 30% en lo práctico con ustedes, ¿verdad? Entonces, eso creería yo que va a pasar, pero no lo sé ahorita. Me estoy adelantando, presumo yo, y puede ser que la universidad en lo que me solvente, yo les comento ya el día viernes qué sucede. Pero para mientras, la actividad que yo les estoy dejando a ustedes va a valer el 20%, perdón, el 20% de esa actividad que les estoy dejando, que son 5 preguntas, que es ejemplificadas con que ustedes pues lo pongan, lo consignen y posteriormente pues, ¿cómo que se llama? Posteriormente lo entreguen, ¿verdad? Como grupo, pero eso es con respecto a lo teórico conmigo, ¿verdad? Y el examen obviamente tiene que valer el 70%, pero me refiero a lo teórico, ¿verdad? Pero bueno, todo esto lo voy a solventar el día viernes, ¿verdad? Ya cuando me hayan contestado la universidad sobre esto, porque no lo sabía yo. Bueno, si no hay preguntas hasta este momento, ok. Si no hay preguntas hasta este momento, pues continúo con lo de la clase. Sí, me pueden decir, no hay preguntas, continúo con la clase. Y también preguntar, hacer este espacio con respecto a lo último que vimos de la clase anterior, si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, los escucho. Si hay alguna pregunta, por lo menos uno, dígame sí, no. En mi caso Buenos no. días, licenciado. Ok, gracias. Sí, dígame. Sí, fíjese de que yo en lo personal sí no me quedó tan claro cuando usted explicaba sobre la sumisión de las partes, cuando usted explicaba en la clase anterior tanto tácita como expresa, pero en la expresa no sé si podría dar como algún ejemplo, Lic, porque como usted también hacía la pregunta, ¿verdad? De que si operaba pues en materia de familia la prórroga de competencia expresa, y nos decía que sí, pero en sí, claro, no sé si podría dar como un ejemplo, Lic, porfa. Sí, lo que pasa que de manera expresa es cuando realmente, ¿verdad? Lo externan las personas, ¿verdad? Les ponía un ejemplo del divorcio por mutuo consentimiento. Son diligencias de jurisdicción voluntaria. Les había explicado a ustedes, ¿verdad? Son diligencias de jurisdicción voluntaria que no hay contención de partes. Y como no hay contención de partes, se comprende que es todos los juzgados de familia de El Salvador quienes son competentes cuando son diligencias de jurisdicción voluntaria. Hay excepciones, como el caso de la ley transitoria del registro del estado familiar. Les exponía a ustedes también el artículo 64 de esta ley que decía, para todo caso ¿cómo que se llama? De partidas de nacimiento, ¿verdad? Tiene que ser, es competente el juez de familia cercano al registro del estado familiar. Por ejemplo, el de la Unión es cercano a todos los registros que están de todos los municipios del departamento de la Unión. El de San Miguel es cercano es competente, perdón, de todos los municipios que están en San Miguel y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo expreso no puede, en este caso de las diligencias, no puede entenderse que todos los juzgados de familia de El Salvador pueden conocer sobre este tipo de diligencia de registro del estado familiar. En el caso, volviendo al caso del ejemplo de mutuo consentimiento, las partes pueden externar también de manera expresa, ¿verdad?, la competencia de el juzgado de familia donde promueven, imaginémonos, bueno, ustedes van a ir viendo, o vamos a ver posteriormente, ahora que me están comentando que están en la clínica de la universidad, me imagino que han logrado ver, permítanme. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se le Sí, se le escucha, escucha, licenciado. Que me dice dónde está la ventana compartiendo. Ven la diapositiva.
Sí se ve. Ajá, que me da una advertencia como que realmente no se está viendo. Bueno, entonces, volviendo al caso, ¿verdad? Entonces, las partes en mutuo consentimiento, como son diligencias, como les comentaba, es una solicitud que se presenta ante el juez de familia, ¿verdad? Entonces, esa solicitud se agrega, esa solicitud tiene que reunir todos los requisitos del 42 de la Ley Procesal de Familia, pero se agrega el poder que otorgan las partes y a la vez el convenio de divorcio, ¿verdad? Convenio de divorcio que debe reunir todos los requisitos del 108 del Código de Familia, ¿verdad? Ahora bien, en el poder, las partes pueden decir, ya sea de manera en escritura pública o en escrito dirigido al juez, diciendo, señor juez, ¿verdad? Nosotros de manera común designamos su competencia, ¿verdad? Nos sometemos a su competencia, lo expresamos de esa forma. Imaginémonos el caso típico, como siempre, ¿verdad? Que ponemos en esta clase. Imaginémonos que sean los dos cónyuges domiciliados en San Salvador, ¿verdad? Y permítanme, permítanme. Perdonen que las clases de en vivo siempre suceden cosas así. Les comentaba, ¿verdad? Que en eso del mutuo consentimiento, pues obviamente las personas lo externan. Entonces, aunque sean domiciliados los cónyuges San Salvador, ¿sí? Y como le dan la competencia a San Miguel, ¿verdad? El de San Miguel ya tiene que entender que ahí hay una prórroga expresa de los cónyuges de alguna manera para designar al juez de familia de San Miguel para conocer ese tipo de diligencias. ¿Por qué? Porque las partes así lo externaron, ¿verdad? Se logra entender eso de forma expresa. Ahora bien, cuando yo empiezo a hablar de la forma tácita, ¿ya? La prórroga tácita, habíamos hablado en la clase anterior que en familia hay un procedimiento, la ley procesal de familia, donde únicamente se le designa al juez de familia que debe de examinar la procedencia o no de la demanda, es decir, que se reúnen los requisitos de la demanda, ¿verdad? Una vez si la demanda reúne los requisitos del 42, el señor Flores Joya, ¿puede pagar la cámara, por favor? Ok, gracias. Lo que le comentaba a usted, que si las partes, o sea, el juez de familia solamente verifica esa situación, pero con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil allá por el 2010, en su artículo 181 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Estableció que cuando son personas que se dicen que no están domiciliadas, o sea, no se sabe dónde están domiciliadas, porque la parte demandante, pues, perdió comunicación con esa persona, no sabe si está residiendo fuera del país, si está dentro del país, etcétera, ¿sí? La ley no le exige que dé con certeza, o sea, que acorralar a la parte actora a que diga, ¿verdad? Búsquelo, dónde debe ser, ¿no? Sí, por el principio de probidad y buena fe, que las personas sean lo más transparentes y digan, bueno, miren, nuestro último domicilio conyugal fue esto. Imaginemos el caso que les estoy poniendo, nuestro domicilio fue en Mexicanos, en San Salvador, conyugal, posteriormente nos separamos, la parte actora sigue viviendo en Mexicanos con sus hijos, la parte demandada solo se sabe que trabaja en San Miguel, por decir el caso,
pero no se sabe el domicilio dónde es cierto es. Entonces las personas vienen y dicen en su demanda que domicilio ignorado. Entonces el juzgado de familia, ¿verdad? Porque en materia de civil se dice que previo a admitir la demanda, ¿verdad? En ese 181 se tienen que hacer las investigaciones previo a la admisión de la demanda. ¿Y por qué previo? Porque el juez, una vez hace la calificación y admite la demanda, se ha prorrogado la competencia. Ya no se puede el juez, digamos, declarar incompetente en razón del territorio, si en el evento fuera así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya admitió la demanda. Aquí solo lo que cabe es la excepción dilatoria, le ponía a ustedes, ¿verdad? En el caso del demandado, al momento de contestar la demanda, la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio, pero eso se pone en la contestación de la demanda, ¿verdad? Y el demandado debe comparecer. Obviamente el proceso siempre sigue su curso. Entonces, no vamos a estar esperando que el demandado hasta cuando quiera hacerlo, llegue al proceso y lo interponga. La ley por eso le da un espacio de tiempo. Entonces, si el demandado no contesta la demanda, si el demandado no llega el día de la audiencia preliminar, ¿verdad? Sigue el trámite y hay una aceptación, digamos, tácita, una prórroga tácita del demandado con respecto a asumir, ¿verdad?, la competencia del juez en el evento que les estoy comentando, de que el demandado, aun y cuando sabía que era San Salvador y no de San Miguel, ¿verdad?, teniendo conocimiento de la demanda, ¿verdad?, el equipo multidisciplinario se lo dijo y todo, y no ha querido hacerlo. Entonces, hasta ahí es lo que podemos decir, ¿verdad?, en este caso de la prórroga tácita. Se logra entender por la prórroga tácita y la expresa, señorita Claros. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, no sé si hay otra pregunta con respecto a lo que he estado hablando. Esto de la prórroga. ¿Sí? ¿No? Por lo menos dígame los demás si hay más preguntas, para Por que mi sepa parte, también que estamos... Gracias, Carlos Paz. Bueno, entonces, volviendo al tema y lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y ya entrándonos más a lo que último que nos quedamos, porque se acuerdan que estábamos hablando de la inhibitoria de oficio y de instancia de parte, en eso nos quedamos, ¿verdad? Cuando se inhibe, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, viendo la inhibitoria de oficio de instancia aparte, yo les decía que el artículo 65 de la Ley Procesal de Familia establece los pasos a seguir cuando este oficio. Les ponía que, obviamente, cuando de manera oficiosa, el envío de la nota oficial de parte del juez que se considera competente para conocer un proceso. Eso es lo primero lo que hace, ¿verdad?, que conoce a otro juez, obviamente solicitando que se declare incompetentemente resolución motivada. Es decir, yo, juez de familia de San Miguel, ¿verdad?, tengo conocimiento porque las partes me están diciendo que hay otro proceso en San Salvador donde se me dice de que ahí se está sustanciando un proceso. Entonces yo vengo como juez, mando una nota, es decir, una resolución motivada donde pongo todo, ¿verdad?, lo que yo expongo, ¿verdad?, que yo fui el primero que conocí, ¿verdad?, es el primero que emplacé a las partes, ¿sí? Entonces ahí, ¿verdad?, le mando esa nota al juez, le pido que me informe si en verdad hay un proceso sustanciado por X personas, ¿verdad? Y también a la vez le informo que yo tengo un proceso. En el evento que él sea positivo, que él tenga un proceso, pues que me informe, ¿verdad?, que cuándo fue presentada la demanda, cuándo fue admitida, cuándo fue emplazado el demandado. Eso tiene que decírselo en nota. Obviamente yo como juez de familia de San Miguel, les estoy poniendo la motivación externando por qué creo yo que soy competente, ¿verdad? Pues un segundo supuesto que si el juez requerido así lo hiciere, ¿verdad? O sea, me refiero al juez que yo le mando la nota, o sea, si él dice en efecto, ¿verdad?,
como yo le estoy informando toda la situación, me va a decir, en efecto, usted tiene que seguir el conocimiento de este proceso. Entonces, me deberá remitir el expediente dentro de los 3 días siguientes, contados a partir de la fecha de recibido el requerimiento, ¿verdad? Esto es el envío. Obviamente, si el requerido, o sea, el juez a quien yo le estoy externando que yo soy competente, en el caso que están poniendo típico, que le estoy poniendo a ustedes, yo, juez de familia de San Miguel, le estoy requiriendo al juez de familia de San Salvador. Este juez de familia de San Salvador no dice que se declara, pues, no se declara incompetente, pues, él puede decir, no remito el expediente, ¿verdad? Por esto y estas otras razones. Y obviamente tiene 3 días para que mediante resolución motivada reafirme su competencia y solicite al juez requiriente la declaratoria de incompetencia y el envío del expediente para conocer del litigio, ¿sí? Eso por una parte, ¿verdad? Por otra, si el juez requiriente no está de acuerdo con la resolución e insiste que la competencia, ¿verdad? Que es competente él, pues, como juez de familia de San Salvador, el juez requerido deberá remitir el expediente dentro de los 3 días siguientes a su recibo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que usted dirime el conflicto, ¿no? Para que me comprendan. Es decir, aquí hay 2 jueces que cada uno dice que son competentes en razón del territorio, de la materia. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando? De estos, ¿cómo que se llama? De estos criterios de competencia que estamos hablando. Entonces, acá, ¿verdad? Estamos viendo que hay 2 jueces en ese sentido. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Si ambos jueces hubiesen formado proceso, deberán remitirlo en el plazo de 10 días. Es decir, formado proceso me refiero a que, obviamente, cada uno en su proceso, cada uno, ¿verdad? Porque el juez de familia de San Salvador tiene su proceso, ha hecho una resolución motivada. Dentro de ese proceso, el juez de familia de San Miguel tiene un proceso que se está tramitando, sustanciando en su sede, ¿verdad? Que dentro del mismo se está diciendo, él está poniendo sus motivos, ¿verdad? Fundamentados, claro está, ¿verdad? De por qué él se declara competente. Entonces aquí vemos, si ambos jueces pues son formados proceso, deberán remitirlo en el plazo de 10 días, o sea, cada uno se entiende por tales los transcurridos producidos, el efecto que no sean, digamos, legalmente posible, pues, por restituir, ¿verdad? Los derechos o facultades que pudiesen, pues, ejecutarse dentro de ello. Entonces, acá podemos ver que se remite a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Obviamente, para el conocimiento. La Corte Suprema de Justicia, por medio de corte en plena, ¿verdad? O sea, les comentaba en la última clase que cuando hablo corte en plena son los 15 magistrados, no solamente la sala de lo civil, sino que la sala de lo civil conformada por sus 3 magistrados, sino que los 15 magistrados, o por lo menos la mitad más 1, que serían 8 magistrados, ¿verdad? Que resuelvan esa situación, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia, obviamente, ¿verdad? Dentro de los 8 días siguientes al recibo del expediente, sin otro trámite que la lectura de la diligencia, ¿verdad? Lo resuelve. Obviamente la Corte dicta una resolución en la cual establece quién es el juez que debe tramitar el proceso y el juez designado para ello debe someterse al fallo, ¿verdad? Esa decisión que toma la Corte en plena, ¿verdad? Indistintamente sean los 15 magistrados o la mitad más 1, o sea, los 8, de esa resolución emitida no podrá interponerse recurso. Eso ya lo establece el artículo 58, inciso 2 de la Ley Provincial de Familia, ¿sí? Eso es de manera oficiosa, ¿verdad? Aquí pueden haber muchos casos en los cuales los jueces se quisieran, ¿cómo que se llama? Pueden creer que son competentes, pero para que ustedes vayan viendo un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces, para que me comprendan el ejemplo, y en este caso de oficio, hay muchos, no solamente esto que les estoy diciendo, hay muchos, ¿verdad? Pueden haber situaciones en las cuales en divorcio, ustedes saben que el divorcio, la pretensión principal es esa, ¿verdad? Que las partes, o sea, tanto
cualquiera de los, ambos cónyuges solicitan al juez que declare, ¿ves?, judicialmente, la declaratoria judicial, ¿verdad?, del decreto del divorcio. Esa es la pretensión principal, indistintamente sea contenciosa, ¿verdad? Cuando hablo de contenciosa, conforme al 106, ¿verdad?, del Código de Familia, el segundo, el literal segundo o el tercero, el ordinal, perdón, segundo, tercero, que son divorcio por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, o divorcio por ser intolerable la vida en común de los cónyuges. Estos, ¿verdad?, es su pretensión principal, pero conforme al artículo a los artículos 111 y 115, siempre del Código de Familia, el juez tiene la obligación de resolver los aspectos conexos o las pretensiones conexas al divorcio. ¿Cuáles son las pretensiones conexas al divorcio? Cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia. Y de ahí las demás como pensión compensatoria, pensión alimenticia especial, daño moral, etcétera, ¿sí? Pero cuando hablo que son pretensiones conexas, obviamente el juez tiene que resolverlas. O sea, no puede omitirlas. Entonces, hay veces las partes promueven los procesos, ya sea antes de la promoción del divorcio o después de la promoción del divorcio con las pretensiones conexas. ¿Sí? Para que me agarren el hilo. Es decir, antes de promoverse el divorcio por los ambos cónyuges, la madre, en representación del hijo, demandó al padre, ¿verdad?, para alimentos. ¿Sí? Entonces, fue admitida la demanda, fue ordenado el emplazamiento del demandado, y el demandado, porque en vista de que su cónyuge lo demandó, no le gustó y promueve el proceso de divorcio. ¿Sí? Entonces el juez de familia puede venir a decir de manera oficiosa, miren, yo tengo que resolver sobre el divorcio, la pretensión principal de estos cónyuges, pero también tengo que resolver sobre las pretensiones conexas, ¿verdad? Cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia. Pero si usted ha promovido un proceso de divorcio, mándemelo, señor juez, porque yo lo voy a resolver, ¿sí? Eso es lo que se está diciendo. Sin embargo, para este tipo de pretensiones y sobre todo cuando se ha admitido antes, ¿verdad?, han habido criterios, ¿verdad?, de parte de Cámara y también de la Sala de lo Civil, de Corte en Plena, y a la vez también Sala Civil, que en su momento ha hablado sobre estos temas también. Se ha dicho de que cuando el proceso está en trámite, mucho antes, en el caso de las pretensiones conexas, mucho antes de que se promueva el divorcio, ¿verdad?, se ha dicho que el juez de familia, que conoce el divorcio, no tiene que pedir el proceso. ¿Por qué? Porque en tiempos el más viejo es el de alimentos. Entonces, deje el de alimentos, le dice la Sala de lo Civil o Corte en Pleno, le dice al juez, deje el de alimentos que se sustancie en la sede donde está. Por ejemplo, en el caso que le estaba hablando, San Salvador, déjese lo que sustancia y usted siga con el trámite del divorcio, y cuando tenga que resolver sobre los aspectos conexos, diga, hay una resolución, ¿verdad?, que posteriormente obviamente va a pedir que se anexe, ¿verdad?, al proceso. Entonces ya no va a conocer el juez de familia. Eso es lo que les ha dicho en algún momento la Sala de lo Civil, ¿verdad?, Corte en Plena, incluso en cámaras de familia en su momento, cuando se entendía de que para estos casos el auto que se declaraba incompetente el juez podía producir agravio. Entonces Cámara entró a conocer muchas veces de estos casos, ¿verdad?, a pesar de que en la Constitución se dice que para estos supuestos tiene que ser, ¿verdad?, el superior en grado, y que en este caso, pues, ¿verdad?, para resolver, pues, sería, ¿verdad?, el Corte en Plena, ¿verdad?, en este caso, de promover el proceso. Sí, pero para que me entiendan, en esos supuestos no puede caber, ¿verdad?, el hecho de que se acumule, porque al final es una acumulación de procesos, ¿verdad?, donde el juez al final lo integra todo y lo resuelve, porque hay supuestos que no se pueden, ¿verdad? También
cuando ustedes ven la sustanciación de procesos de cuidado personal, el cuidado personal conforme al 216 de la ley del Código de Familia lleva una pretensión conexa. ¿Y cuál es la pretensión conexa del cuidado personal? Cuando se sustancia de manera de pretensión principal, ¿verdad? Cuando hablo de principal es que solamente el cuidado personal se está promoviendo. En ese sentido, debe de promoverse, ¿verdad? La pretensión conexa es con respecto a la cuota alimenticia y al régimen de visita, ¿sí? Entonces, el juez tiene que resolver sobre la cuota alimenticia y el régimen de visita, ¿sí? Entonces, aunque se haya sustanciado, ¿verdad?, la cuota alimenticia, ¿verdad?, se ha dicho también por criterios de cámara, por criterios de sala e incluso hasta de corte, ¿verdad? Cuando vamos a ir viendo que la acumulación de procesos no siempre se puede. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la acumulación de procesos, se tiene que ver quiénes son los sujetos procesales, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? En alimentos, obviamente las partes son, si es el hijo que está pidiendo por medio de su madre alimentos a su padre, ¿verdad? Las partes procesales solamente es el hijo y el padre, no más personas, ¿verdad? El hijo y el padre, que se está pidiendo alimentos. Bien, señor Flores Joya, ¿puede quitar el micrófono, por favor? Bueno, entonces, cuando les estaba hablando del cuidado personal, ¿verdad? El cuidado personal, obviamente, ¿verdad?, no se puede acumular el de alimentos. ¿Por qué? Porque las partes, en primer lugar, en cuidado personal, son ambos padres, ¿verdad? Madre o padre se está disputando quién es el idóneo para ejercer el cargo de cuidado de su hijo, ¿verdad? No es el hijo la parte. En alimentos, las partes es el hijo que está solicitando alimento, hijo o hija, y el progenitor, ¿verdad?, a quien se le está exigiendo alimentos. Entonces, en ese sentido, se ha dicho que no se pueden acumular los procesos porque son, y sus objetos y finalidades son distintas también. ¿Cuál es el objeto y finalidad del cuidado personal? Es que el padre, se verifique que el padre es idóneo al cargo, ¿sí? Entonces, ahí se verifica esa situación nada más por parte del juez. En alimentos, lo único que tiene que ver es la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentario. Que para estos supuestos, cuando hay hijos menores de edad, se ha entendido que no se necesita que se diga cuál es la necesidad de cada hijo. Sin embargo, obviamente tienen que determinar, ¿verdad?, cuáles son los gastos, ¿verdad?, que implica un niño, porque un niño que vive, imaginémonos, en zonas exclusivas, como por ejemplo en San Salvador, en San Benito, que los padres les dan una vida ostentosa, muy diferente a un niño, digamos, que vive de sus padres y del salario de sus padres, ¿verdad? Vemos los dos supuestos. Ambos son niños menores de edad y no se necesita que se requieran su necesidad, pero obviamente ambos niños es diferente su ambiente, su contexto donde él se desarrolla. ¿Por qué? Porque el requerimiento en dinero monetario es mucho más que un niño que solamente se espera del salario de sus padres, ¿sí? Entonces son cantidades bien diferentes. Pero volviendo al tema, ustedes acá, ¿verdad?, tienen que ver esa situación, si bueno, no ustedes, sino que el juez tiene que verificar esa situación, si acumula los procesos y puede decir que sean competentes. Pero en el caso de cuidado personal y alimentos, si se promovió primero el cuidado personal, ¿verdad?, y después el de alimentos, sí se puede pedir que se traiga. ¿Por qué? Porque el de alimentos fue posterior al de cuidado personal. El juez puede resolver sobre esa situación y una cuestión, ¿verdad?, que es necesaria resolverse, ¿sí? A la inversa,
si se promovió primero el de cuidado, el de alimentos y posteriormente el de cuidado, no se pueden acumular, ¿verdad? El de alimentos se tiene que sustanciar primero, el de alimentos, el juez va a decidir sobre ello, y el del cuidado solamente, como fue posterior, como también son las partes diferentes, ¿verdad? No va a poder decirle, tráigame el proceso, señor juez, yo soy competente, ¿verdad? Para que me logren comprender esto de manera oficiosa, se los estoy diciendo de esa forma. Son casos, y de esto pues es lo que espero que ustedes también, ¿verdad? Me lo expongan en las preguntas que les he dado como actividades, ¿sí? Ahí les he puesto unos casos, pero claro, ustedes vayan poniendo otros, porque esto que les he puesto, ¿verdad? No todos quiero que me vayan a poner el mismo ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando hablamos de instancia de partes, para inhibirse en la aparte de ¿cómo se llama? Aparte de instancia, o a instancia de parte, como se dice, el requiriente, o sea, el juez que libra exhorto a otro juez para que se emplace el demandado, es el requiriente, y el requerido es el juez a quien se le libra el exhorto, ¿ya? O a quien se le da noticia de que se está promoviendo el proceso, ¿sí? Entonces, obviamente, el requiriente es que libra el exhorto, ¿verdad?, al requerido. El requerido es el que ha emplazado o emplaza al demandado. El demandado igual tiene 3 días para dirigirse al requerido y le pida que lo ampare por considerarlo incompetente. Yo les decía, puede ser 2 procesos. Imaginémonos que hayan 2 procesos de divorcio, ¿sí? Lo mismo, por separación de los cónyuges, sustanciados, siempre en el caso típico que les estoy poniendo, San Miguel, San Salvador, ¿sí? Pero obviamente uno fue promovido primero y el otro posterior. Uno fue admitido y emplazado, el otro posterior, ¿verdad? Eso se tiene, nunca van a coincidir en los mismos días, ¿verdad? Porque eso no puede ser, ¿verdad? Porque obviamente así va a pasar. Indistintamente, hay veces, ojo también, hay veces las demandas se pueden promover primero, imaginémonos que se haya promovido primero el de San Salvador y después el de San Miguel. Pero la que primero fue admitida, porque reunió los requisitos, fue la de San Miguel, y este fue el primero que ordenó el emplazamiento, ¿sí? Y el de San Salvador, a pesar que fue la primera que se promovió, ¿verdad?, fue la segunda en que fue admitida la demanda, fue la segunda que se ordenó el emplazamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí podemos decir que el juez competente de familia es el de San Miguel. ¿Por qué? Porque estamos viendo el análisis que para verificar el juez más antiguo que conoció el proceso. En este caso se tiene que ver el auto que ordena la admisión de la demanda y el emplazamiento. Obviamente el emplazamiento como tal, ¿verdad? Si se hizo el San Miguel primero, obviamente el de San Salvador tiene que mandarlo. Y entonces el demandado, ¿verdad?, en este caso, le informa al juez, obviamente por medio de su abogado, el de San Salvador, mire, yo estoy demandado en San Miguel, allá allá estoy domiciliado yo, ¿verdad? Allá se ha seguido el trámite y todo, allí estoy, pero acá no, ¿verdad? El juez va a conocerlo allá, entonces ahí se le informa. Entonces el juez de familia de San Salvador, obviamente con toda esta situación y con toda la información que pueda tener, obviamente ya sea por el juez de familia que le informa o las mismas partes que anexan lo concerniente donde se determina la antigüedad del proceso, y lo puede remitir, ¿verdad? Obviamente el requerido, o sea, el juez a quien se le solicita, tiene 2 actitudes. Esto le estoy hablando cuando está en instancia de parte, ¿va? Primero, que no se cree él el competente, ¿va? Puede decir, bueno, yo no soy competente, remite el exhorto diligenciado al requiriente, al juez requiriente. Y 2, puede decir que se cree competente para conocer el conflicto, se procederá incluso pues él, ¿verdad?, a decir que de manera oficiosa es el competente. ¿Por qué? Porque pone todos sus argumentos. Y obviamente aquí volvemos a la misma cadena, ¿verdad? Que si los dos están disputando, remitirlo ¿cómo que se llama? A corte en plena para que dirima el conflicto. Pero aquí estamos hablando que las partes están informando, no los jueces, ¿verdad?
¿verdad?, que se están disputando. Pueden llegar los jueces a disputarse esa competencia en virtud de que ya han hecho el análisis, es el más antiguo el conocimiento, etcétera, ¿va? Por eso es importante anotar que tanto en la declinatoria de competencia como en la inhibitoria, ¿verdad?, en ambos supuestos, declinatoria e inhibitoria, la declaratoria de incompetencia no afecta la validez de los actos cumplidos. Eso lo establece el artículo 63, inciso cuarto de la Ley Procesal de Familia, y que las notas oficiales que los jueces se dirijan deberán ir acompañadas de una copia a continuación de la que reciben, a fin de que cada uno instruya completamente sus diligencias, ¿verdad?, para la remisión ordenada del expediente, ¿sí? Entonces, eso para verlo de manera, ¿cómo decirlo?, de la competencia, ¿sí? Entonces, debemos de decir que la competencia en estos criterios de competencias, tanto como el objetivo, como el funcional, como el territorial, que les había explicado, obviamente aquí el juez puede determinar, puede hacer ese análisis, ¿verdad? Para hacerlo, recordemos que el objetivo, ¿verdad?, su naturaleza de pleito o de la relación jurídica, objeto de la demanda, y el valor económico de dicha relación se verifica, ¿verdad?, obviamente derivándose de ello los conocidos criterios de competencia en razón de la materia y la cuantía en este criterio objetivo. No olvidemos eso, ¿verdad?, que este criterio objetivo tiene su aplicación en materia de familia, ¿verdad? Ya como lo hemos dicho antes, ¿verdad?, los jueces deben de tener competencia notoria en materia de familia, y las acciones ante ellos incoadas son de valor indeterminado, ¿verdad? Entonces, eso es el criterio objetivo que podemos tomar, ¿verdad?, para este criterio de competencia. Recordémoslo eso, ¿verdad? O sea, retornando a lo que hemos hablado de la declaratoria y de inhibitoria de competencia, ¿verdad? Recordemos también que el criterio territorial siempre va a hacer alusión a la circunscripción territorial, ¿verdad?, dentro del cual el juez puede ejercer su jurisdicción, ¿verdad? Cuando hablamos de la circunscripción territorial, obviamente lo que determina la ley, en este caso la ley orgánica judicial, para establecer cuál es el territorio que tiene el juez de familia. Ya les he dicho, Santa Ana, es todo el departamento de Santa Ana y sus municipios que se conforman, San Miguel en iguales términos, La Unión en iguales términos, ¿sí? Entonces, esa es la circunscripción, pero obviamente se verifica a partir de dónde es domiciliado el demandado. Si el demandado es domiciliado, ¿verdad?, en San Salvador, el competente es de San Salvador. Si es domiciliado en Santa Ana, el competente es Santa Ana. Si es domiciliado en San Miguel, en iguales términos, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso es que se determina o se delimita en esta ley orgánica judicial, y es donde establece la delimitación territorial, dentro de lo cual los jueces de familia ejercen su función, determinando, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, como se lo dije antes, que para San Salvador, para los municipios de Delgado, Ayutustepeque, Mexicano, Cucantancingo, será competente en razón del territorio los 8 jueces y juezas de familia pluripersonales del municipio de San Salvador. ¿Se acuerdan cuando les estuve enseñando que hay 4 juzgados de familia en San Salvador, pero son pluripersonales, no unipersonales? Cuando hablamos pluripersonales, es que obviamente tienen 2 jueces, ¿verdad?, cada juzgado. Entonces, quiero decir que hablo de 8 juzgados, 8 jueces. Recordemos también que tanto el criterio objetivo como el territorial es de aplicación, ¿verdad?, y el funcional, que se hace referencia, como se los había dicho antes, a la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso. No lo deben de olvidar, y esto según la instancia o la casación y revisión y su conocimiento que se haya distribuido entre varios jueces de distintas categorías. Obviamente acá tenemos que ver que los artículos 4 y 5 de la Ley Procesal de Familia determinan que habrán jueces y magistrados de familia, ¿verdad?, en el caso de los jueces,
que conocerán en primera instancia, y en el caso de los magistrados, que conocerán en segunda instancia. Primera instancia son los juzgados de familia de San Salvador, de todo El Salvador, perdón. Y cuando hablamos magistrado, obviamente estamos hablando las cámaras de familia, que es formadas cada una de las cámaras, que son 3 cámaras de familia, y más la Cámara de Lepina, ¿verdad? Que cada una está formada por 2 magistrados, cada una que conocen el caso, ¿verdad? Sustanciado en primera instancia para determinar la competencia en ello, ¿verdad? Entonces, debo decir que para los conflictos de competencia, ¿verdad? Determinados propiamente tal, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Que el conflicto de competencia tiene que ver la declinatoria de competencia y la inhibitoria de competencia. Se lo vuelvo a recalcar, ¿verdad? A pesar de que los conflictos de competencia, constituyen por regla general incidentes en el proceso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que sí están determinados en la Ley de Procesal de Familia, en los artículos tanto 63 como 65, ¿verdad? Entonces, los conflictos de competencia debemos de tenerlos siempre, que son los conflictos que surgen de 2 o más órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Como los ejemplos que se los he ido poniendo. Y esto respecto del cual de ellos es el que debe de conocer de determinado proceso, y que dichos conflictos suponen que 2 o más tribunales o juzgados, ¿verdad? Porque el término tribunales incluso hasta, debo decirlo, se compromete, porque siempre dicen que cuando hablamos de tribunales son oficinas que están constituidas, ¿verdad? Por 2 o más funcionarios. En el caso que las cámaras de familia son tribunales, ¿verdad? Y aquí hay un tema. Y en el caso de primera instancia solo es un juez. Pero indistintamente de esa situación, pues debo decirle que los tribunales son todos en general, ¿verdad? Y que dicho conflicto supone, ¿verdad? Obviamente, como les venía diciendo, que 2 o más tribunales sostienen que son competentes, o por el contrario se niegan a conocer de determinado negocio, ¿verdad? Entonces, obviamente los conflictos de competencias, ¿verdad? Debemos de establecerlos, que también como cuestiones de competencia existen cuando se desconocen a un juez, ¿verdad? Sea por alguna de las partes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A instancia de parte, o por el juez, de manera oficiosa, la facultad de conocer un determinado proceso. Por eso es que les decía a un inicio, ¿verdad? Que la doctrina distingue o habla de competencia negativa y competencia positiva. Y que según se trata de que un determinado juez, ¿verdad? No quiera conocer de un asunto, o por el contrario, quiere reivindicar su competencia en el mismo. Es decir, que dice, yo soy competente, ¿va? Y por eso tenemos que hablar en ese sentido de declinatoria de competencia o de inhibitoria de competencia. Debo resaltarles también que la declinatoria de competencia o conflicto de competencia negativo, ¿verdad? Como se los había dicho antes, ¿verdad? Esto para que a ustedes les quede claro ya, ¿verdad? De lo que ya hemos puesto incluso hasta por ejemplo, ¿verdad? Se presenta cuando 2 o más funcionarios jurisdiccionales estiman que a ninguno de ellos les están atribuido el conocimiento del proceso, ¿verdad? Obviamente, cada uno dice, no soy competente, ¿verdad? O sea, como que digamos que cada uno se está tirando la bola, ¿verdad? El de San Salvador, para el caso que les estoy poniendo a ustedes, el de San Salvador diga que es San Miguel y San Miguel diga que es San Salvador, ¿sí? Por eso el artículo 64 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? A su lectura, que ustedes lo pueden ir viendo, habla que cuando el juez se declara incompetente para conocer de un proceso, ordenará remitir al juez el expediente de los 3 días siguientes a la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto, ¿sí? Esto es para el caso de la declinatoria de competencia. Para el caso de la inhibitoria de competencia o conflicto de competencia positivo, se da, ¿verdad? Cuando 2 o más funcionarios jurisdiccionales consideran que tienen competencia para conocer de un determinado proceso. Si ustedes le dan lectura siempre al artículo 65 de la Ley Procesal de Familia, van a ver que si un juez se considera... Sí, dígame. Solo una preguntita. La palabra derima, ¿qué significa? La que dice en el artículo 64. Derimir conflicto significa que
van a decir quién es el competente. O sea, yo cuando dirimo un conflicto, yo como juez dirimo un conflicto entre ambas partes, ¿sí? Es que ambas partes no están de acuerdo en una situación, como juez, ¿verdad? Digamos un proceso de divorcio, uno le pide el divorcio al otro, el otro viene y contesta de manera negativa, etc. Entonces, no hay un acuerdo entre ambos, o en alimentos, por decir el caso. Entonces, yo vengo y dirimo el conflicto, yo dirimo, ¿verdad? O tengo ese conocimiento y yo decido que se resuelve. En el caso de esta declinatoria de competencia, ¿verdad? Obviamente, corte en plena es que dirime el conflicto, es decir, que decide, ¿verdad? Como última, digamos, como última resolución, como última decisión del Tribunal Superior en Grado, en este caso, corte en plena, decide y eso ya no es apelable, ¿sí? Entonces, eso quiere decir dirimir conflicto. O la palabra dirimir, ¿verdad? Decidir. ¿Se comprende? Sí, Rodríguez. sí, Ok. sí. Bueno, entonces, volviendo al caso, ¿verdad? Diciéndole, cuando hablaba de la inhibitoria de competencia o conflicto de competencia positivo, ustedes pueden ver el artículo 65, ¿verdad? Que establece y así lo determina. O sea, vean ustedes lo que dice el artículo 65. Y dice, si un juez se considera competente para conocer de un proceso que conoce a otro, le solicitará que se declare incompetente. Vean cómo lo redactan mediante la resolución motivada. Si el juez requerido así lo hiciera, deberá remitirlo al expediente dentro de los 3 días siguientes, contados a partir de la fecha de recibir requerimiento. En caso contrario, entre el mismo plazo y mediante resolución motivada, reformará su competencia y solicitará al juez requiriente la declaratoria de incompetencia y el envío del expediente para conocer del litigio. Si ven, en esa misma situación va o remitirlo dentro de los 3 días siguientes a su recibo a la Corte Suprema de Justicia para que dirime el conflicto si el juez requiriente insiste en su competencia, ¿sí? Entonces, este artículo 65 nos da la pauta que debemos de entender por una u otra situación, ¿verdad? Para que se dirima, para que se establezca ya puntualmente quién es el competente, ¿sí? En esto, pues, debo decir, ¿verdad? Son algunos de los criterios de competencia que se han suscitado de las resoluciones de Corte Suprema de Justicia, cuando les hablo de corte en plena, ¿verdad? A partir de concretos conflictos que se han planteado entre jueces de familia, porque el conocimiento en materia de familia, recordemos que no solamente también se da entre jueces de primera instancia, también pueden haber, vamos a ir viendo, pues, por el caso de la ley contra violencia intrafamiliar, que ahí también, haciendo un análisis, no podemos decir son competentes todos los jueces de familia y jueces de paz de todo El Salvador, ¿verdad? Pero indistintamente eso, ¿verdad? Pueden haber competencia de los jueces de familia, de los jueces de paz, ¿verdad? Conflicto de competencia, porque los jueces de paz también conocen, ¿verdad? Conciliatorios de familia, ¿verdad? Que ahí se sustancian aspectos de manera previas, incluso para la interposición de la demanda, porque recordemos que el juez de paz conoce, ¿verdad? De manera provisional, no definitiva, porque él no tiene competencia, el juez de paz, para dictar una cuota alimenticia de manera definitiva o un cuidado personal, ¿verdad? Pero si las partes llegan, ¿verdad? a su sede y llegan a tener un acuerdo, obviamente eso se mantiene de manera provisional por un tiempo, ¿verdad? Y el juez de paz tiene que ordenar su envío a las partes al juez de familia, ¿verdad? Es decir, que promuevan ellos el proceso de familia para que ya esté de manera definitiva. Pero pueden haber conflictos de competencia incluso entre jueces de paz y jueces de familia, sobre todo para entender de esta situación, pero ahí es otra situación que incluso Corte en Plena puede llegar a conocer y puede decir, ¿verdad? Porque hay cosas que son meramente de competencia que no pueden ser, ¿verdad? En el caso que les estoy poniendo de paz y uno de familia, sustanciado en sede de paz, ¿verdad? Tiene que ser en sede de familia. Y obviamente
Corte en Plena va a poner que tiene que conocer, ¿verdad?, el juez de familia, no el juez de paz, ¿verdad? Pero indistintamente eso, en el caso de también de la, cuando se habla de la competencia, ¿verdad?, hay varios criterios, ¿verdad? Por ejemplo, en esto, en la competencia para conocer de diligencias de adopción, el juez de familia, en todos aquellos casos, ¿verdad?, que de acuerdo al 131 de la LEA o la Ley Especial de Adopciones, ¿verdad?, da la competencia como la solicitud que fue presentada a la OPA antes del 24 de abril del 2017. Es decir, esta ley de la LEA entró en vigencia a partir del 24 de abril del 2017, pero se estuvieron sustanciando procesos, diligencias, mejor dicho, de adopciones en sede administrativa, en la OPA, y por ende, como se estuvieran sustanciando, ¿verdad?, se iba con la idea de que iban a conocer el juez de familia, porque antes el juez de familia, antes de la entrada en vigencia de esta ley, conocía de los casos de adopciones de niños, niñas o adolescentes y a la vez de adultos mayores, ¿verdad? Conocía. Entonces, conocía de esto. Entonces, hubo un conflicto de competencia para esos casos. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, si entró en vigencia el 24 de abril del 2017 la LEA, ¿verdad?, todos los casos, a pesar que se hayan conocido en sede administrativa, me refiero en sede administrativa con la solicitud de los cónyuges de querer adoptar, de la adoptabilidad que se tramitaba con la Procuraduría, o que se tramita con la Procuraduría, ¿sí? Pero no había llegado en sede judicial. Entonces se decían los jueces de familia, bueno, como no se había, a pesar que fue la etapa administrativa sustanciada antes de la entrada en vigencia de la LEA, a pesar de eso, y que se ha judicializado posterior a la entrada en vigencia de esta, ¿verdad?, el competente es el juez especializado de niñez y adolescencia. Así lo decía, pero Corte en Plena, ¿verdad?, mediante sentencia dijo no. ¿Por qué? Porque el proceso de adopción había iniciado cuando la LEA no había entrado en vigencia. Entonces decía, estos casos tienen que sustanciarse en sede familiar, o sea, en los juzgados de familia. O sea, aquí fue, ¿verdad?, como les dije, una situación en la cual se determinó que era el juez de familia que debía conocer, a pesar que ya había entrado en vigencia la LEA. ¿Por qué? Porque todo lo que integra el proceso de adopción, no solamente lo judicial, lo último que ya llega para que el juez decrete la adopción, sino también la etapa administrativa, ¿sí? Para que se comprenda, en este caso se dirimió el conflicto en esa competencia en razón, ¿verdad?, tanto de la materia, porque las adopciones, a pesar que niñez y adolescencia es parte integrante de familia, se ha dicho que por cuestiones de adopción, pues los diputados le dieron la competencia al juez de niñez y adolescencia. También debemos tomar en cuenta que cuando la liquidación de un régimen patrimonial, indistintamente sea separación de bienes, comunidad diferida, participación de la ganancia, esta se plantea en forma autónoma y será competente el juez del domicilio de la persona demandada, ¿verdad? Entonces, obviamente, al igual la liquidación, porque estamos pensando que la liquidación del régimen patrimonial puede establecerse, y no es que puede, sino que siempre es una vez que, así lo dice el artículo 45 del Código de Familia, ¿verdad?, que los regímenes patrimoniales se disuelven, ¿verdad?, con la declaratoria de nulidad, con la declaratoria de divorcio, ¿verdad?, se disuelven. Una vez disueltos, se tienen que inscribir en el registro del Estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, y posteriormente ya inscrito se liquida, ¿verdad? Entonces acá vemos que esto también se plantea de forma autónoma y que obviamente el juez competente es el del domicilio de la persona demandada, porque, como les decía, puede ser que los cónyuges hayan hecho su domicilio conyugal en San Salvador, pero ahora el demandado está en San Miguel, ¿verdad? Entonces, obviamente, aunque aquí se sustanció, por ejemplo, el de divorcio en San Salvador, pero ahora es San Miguel y ahí está residiendo, ahí tiene que seguir, porque obviamente es una pretensión autónoma de liquidación de ese régimen.
También es competente para conocer, ¿verdad?, de la ejecución de sentencia y de la modificación del mismo el juez que la dictó. Este es el principio perpetuato jurisdiccional, así, perpetuato jurisdiccional, es decir, el juez que conoce la causa, imaginémonos que conoció el de San Salvador, todo el proceso de divorcio y todas las pretensiones conexas al mismo, y fue el juez de familia de San Salvador, el juez primero de familia de San Salvador conoció el caso de divorcio, imaginémonos. Posteriormente, siempre son domiciliadas las partes demandadas a San Salvador. Posteriormente viene y quieren modificar la cuota alimenticia. Tienen que modificar la sentencia donde se estableció la cuota alimenticia. Entonces viene, ya sea para modificarla, me refiero, ya sea para aumentarla o para disminuir la cuota alimenticia como tal, ¿verdad? Entonces, promueven la demanda y como San Salvador tiene receptora, distribuidora de demanda, a pesar que haya puesto la receptora por este principio de perpetuato jurisdiccional, ¿verdad?, es decir, que el juez que conoció la conoció en fase cognitiva y ejecutó la sentencia, tiene que conocer la modificación del mismo, conforme al artículo 83 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, Corte en Pleno ha dicho que en esto, tomando en cuenta este principio perpetuato jurisdiccional y lo que establece este artículo 83, ¿verdad?, tiene que conocerlo. Entonces, la receptora tiene que dirigir, ¿verdad?, al primero de familia, imaginémonos que sea el juez 1, que conoció el caso, ¿para qué? Para que lo sustancie nuevamente. Si no lo dirige al juez primero de familia, juez 1, ¿verdad?, y lo manda al juez segundo de familia, juez 1, imaginémonos, puede, amparándose en la sentencia dictada por Corte en Plena, ¿verdad?, mandárselo al juez primero de familia, juez 1, ¿verdad?, el conocimiento de la causa, ¿verdad? Esto amparándose en lo que ha dicho Corte en Plena de sus resoluciones, ¿verdad?, que se debe conocer. También ha hablado que cuando es la persona demandada, es paradero ignorado, el domicilio último del mismo, es decir, como les puse yo, que el domicilio conyugal sea en San Salvador, no constituye una premisa que surta efecto para que determinar competencia, o sea que el último domicilio no aplica y por lo tanto, ¿verdad?, cualquier juez de la materia puede conocer el proceso aplicando el procedimiento señalado en la Ley Procesal de Familia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también incluso les dije esto, ¿verdad?, que Corte en Plena, en casos de domicilio ignorado, ¿verdad?, porque por la investigación, por lo que se está, bueno, y al inicio de esta clase también, ¿verdad?, por la investigación que establece el artículo 181 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, el juez obviamente, ¿verdad?, conoce de ese caso, ¿verdad?, y puede perfectamente admitir la demanda porque no se conoce el domicilio, aunque posteriormente su investigación que establece ese artículo 181 del Código Procesal Civil y Mercantil determine cuál es el domicilio actual del demandado, ¿sí? Entonces, pero domicilio ignorado, cualquier juez de familia a nivel nacional de El Salvador, ¿verdad?, puede conocer de esa causa. Cuando una persona que también, ¿verdad?, cuando una persona haya de ser demandada, está confinada en un centro penal. Cuando hablo de confinada, y lo que establece también el artículo 67 del Código Civil, es que esté recluida en un centro penal, es decir, presa, eso quiere decir lo confinado, ¿verdad?, en un centro penal, ¿verdad? Su instancia en dicho lugar no genera competencia para el juez, es decir, si lo han mandado al penal de Mariona, ¿verdad?, su domicilio no va a ser porque está recluido ahí, sino que el domicilio anterior a dicho confinamiento. Puede ser que esa persona, a pesar que está confinado en el centro penal La Esperanza o Mariona, como se le conoce, ¿verdad?, entonces, y su domicilio fue, inventemos, Usulután, ¿verdad?, no más promover la demanda allá porque él está confinado allá, ¿verdad?, en Mariona, sino que va a ser en Usulután, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su último domicilio, que aparece en su DUI y todo, es Usulután, ¿verdad? Ya les había dicho antes también que a pesar que las personas no se puedan determinar el domicilio
¿Por qué? Porque no se consigna bien en el DUI, porque hay personas que tienen miedo de que no, si lo pongo ahí me van a determinar a dónde es mi domicilio, inventan que son domiciliadas en decirle caso Yutustepeque, Delgado, etcétera, pero su domicilio no es ahí, ¿verdad? Entonces, también para eso se hace la investigación. ¿Investigación con qué? Con las instituciones, ¿cuáles? El RNPN, ¿verdad? También se puede verificar en los demás registros, cualquier registro que puedan hacer, como por ejemplo de vehículos, también el Seguro Social, Hacienda, aunque todo esto ya se ha ido haciendo uno solo, porque recordemos que Hacienda, incluso hasta el NIT es, ¿verdad? Es el DUI, entonces ya está direccionando que todo es el DUI concentrado, ¿verdad? Entonces, pero lejos de eso, pues, como le repito, la persona que se haya demandada, que estaba confinada en un centro penal, su instancia en dicho lugar no genera competencia para el juez, sino el domicilio anterior a dicho confinamiento, ¿verdad? Para establecerlo de esa forma, ¿sí? Entonces, esa era, digamos, una de las cosas que podemos ir determinando, ¿verdad? Para establecerla. Bueno, hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado yo, ¿verdad? Esta mañana. ¿Sí? Permítanme. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se le escucha, licenciado. Sí, se oye, Lick. Ok. Esa computadora se me traba. No sé si yo estoy... Ahí está. Ya los veo. Bueno. Entonces, eso era el tema de el conflicto de competencia, eran los criterios de, los criterios de competencia que se establecen. Culmino este día con los mismos, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender mejor, ¿verdad? La sustanciación de los procesos, de las diligencias, que por parte de las partes, pues que cómo tienen que promover procesos, ¿verdad? Quién es el competente, dónde tener que irlo a hacer, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta ustedes, también tomar en cuenta cuándo es que puedo hacer una declinatoria de competencia, es decir, cuándo también puedo ver de manera a instancia de parte, solicitarle al juez que se declare incompetente, ¿verdad? Por medio de excepciones, obviamente, si ya se ha admitido la demanda para la sustanciación del mismo, ¿sí? Bueno, abro este espacio para preguntas y respuestas para que ustedes les quede mejor el comprendimiento del tema. Necesito saber si hay preguntas. Si no hay preguntas, voy a hacerla al azar porque quiero ver si en realidad han comprendido este tema que les estoy poniendo, que les estoy desarrollando, ¿verdad? Que también es necesario que ustedes puedan decirlo. No me vayan saliendo ahorita porque ya estoy viendo que se están saliendo, porque también lo voy a tomar en cuenta quienes se van saliendo de clase, ¿verdad? Entonces, porque el punto no es que todos no sepan ni nada, ¿verdad? El punto es que estemos desarrollando la clase y que todos estén participando, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, no es que estén saliendo de clase y todo, como ya vi que algunos lo están haciendo. Dígame, Marvin Miranda. Sí, si podría explicar un poco sobre a instancia de partes, porque eso sí, no entendí muy bien. Me confundí en la parte que usted mencionaba de que el requiriente pide un proceso, ¿verdad? Al otro juez y entonces en esa pequeña parte, esa fue mi confusión, licenciado. No sé si me podría volver a explicar. ¿Cómo no? Con gusto. Que lo que estoy hablando acá es que hay dos procesos, o sea, el típico hay dos procesos, ¿verdad? Sustanciándose en cada uno. El juez no sabe de esa situación. ¿Por qué? Porque tanto un juez no se lo ha informado al otro, ¿verdad?
o porque ambos no lo conocen. Simplemente eso. Entonces, las partes, ¿verdad?, llegan y informan pues al juez que realmente tiene el caso, pues, o sea, les ponía el caso del juez requiriente porque el juez puede decirle a instancia de parte, imaginémonos que yo, ¿verdad?, demandado, venga y le diga al juez, mire, usted no es competente, ya se inició un proceso, yo como demandado lo inicié en San Salvador, señor juez de familia de San Miguel, ¿verdad? Entonces, le pido, por favor, le enseño la demanda, le enseño el auto donde se admitió la demanda, donde se ordenó el emplazamiento, ya está demandada, la parte que acá es actora en San Miguel, está demandada allá en San Salvador, y allá ya fue emplazada. Por ende, el proceso más antiguo se mide a partir de quién fue, cuál demanda fue admitida y cuál se ordenó el emplazamiento. Y ese fue el de San Salvador, ¿sí? Yo vengo, le digo al juez de familia de San Miguel, o sea, sin poner excepción, ¿verdad? Porque ya les había dicho a ustedes que puedo yo poner la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio con la contestación de la demanda, ¿sí? Y les ponga todo eso al juez. Pero también en el digamos, de ese ordenamiento del emplazamiento, yo puedo decirle, mire, señor juez, esto pasa. Se lo digo al juez. Obviamente el juez de familia de San Miguel, o juez requirente, libre exhorto al otro juez, el juez de familia de San Salvador, ¿verdad?, para que determine esa situación, ¿verdad? Para que verificar si en realidad fue emplazado la parte demandada, que ahí es parte actora, y verificar si en verdad ese proceso es más antiguo que el de San Miguel, ¿verdad? Entonces ahí donde yo le ponía el juez requerido, en este caso típico que le estoy poniendo a ustedes, es el juez de familia de San Salvador. ¿Por qué? Porque el juez de la parte le solicitó al juez de familia de San Miguel que lo remitiera, le informara, y el juez de familia de San Salvador es el requerido. ¿Verdad? Es a quien se le libra el exhorto, es a quien se le pide información, ¿verdad? Obviamente el requiriente libra el exhorto al requerido, San Miguel a San Salvador. ¿Verdad? Requerido emplaza al demandado, verifica si en verdad está emplazado, si en verdad fue el más antiguo, de a partir de la información que le da el juez de familia de San Miguel, ¿verdad? Y obviamente el mandado tiene 3 días para dirigir al requerido y le pida que lo ampare por considerar la incompetencia. También podemos entender, ¿verdad?, que le puede pedir a instancia de parte, así como fue la parte demandada en el proceso, la parte que es demandada en el proceso de familia que se está sustanciando en San Miguel, le fue a pedir al juez a ese juez de San Miguel que librara el exhorto, así puede ir esta parte, que es parte actora en el proceso que se está sustanciando en San Salvador, que le pida que le traiga el proceso el de San Miguel, porque es competente. El demandado puede decirle en ese sentido y puede decirle, mire, me están pidiendo que me emplace, pero yo ya, usted ya emplazó, usted ya tiene el conocimiento de este caso. Entonces ahí es donde yo les digo que es instancia de parte, es decir, la parte hace una solicitud al juez de familia de San Miguel y o también al juez de familia de San Salvador, ¿sí? Aquí el juez requerido, en el que estamos hablando, que el juez requerido es el de San Salvador, puede tener 2 actitudes. Una, que no se crea el competente y remite diligenciado el exhorto al juez de familia de San Miguel. ¿Por qué? Porque le dice, mire, yo no soy competente, usted, a partir de todo lo que me está diciendo, es usted el competente. ¿Por qué? Porque es el proceso más antiguo. ¿Por qué? Porque usted dictó la primigenia sentencia de divorcio. Ahorita se está promoviendo ¿cómo que se llama? Uy, permítanme. Se están promoviendo el proceso de modificación. Entonces, por el principio perpetuato jurisdiccional que determina por parte de corte en plena, usted tiene que seguir con el causa, a pesar que yo sea el más antiguo, ¿sí? Entonces,
Sobre eso se puede decidir el juez de San Salvador. También puede decir otra actitud, que se cree competente para conocer el conflicto. E incluso, pues, obviamente, si el de San Miguel cree que es competente y el de San Salvador, ¿verdad? Entonces aquí obviamente se crea el conflicto de competencia y se procede, ¿verdad?, a remitirlo, ¿verdad?, al juez a corte en plena. Por eso es que les decía que era importante anotar, ¿verdad?, que tanto en la declinatoria como en la inhibitoria de competencia no afecta la validez de los actos cumplidos. Eso lo establece el artículo 63, inciso cuarto de la Ley Procesal de Familia, y que las notas oficiales que los jueces se dirijan deben ir acompañadas de una copia a continuación de la que recibe, a fin de que cada uno instruya completamente su diligencia para la remisión ordenada, es decir, que informen el estado actual que se procede del proceso, ¿sí? Esa es la cosa, ¿verdad?, para determinarlo. ¿Se logra entender? Ay, permítame. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, no hay más preguntas. Selvin Alejandro, que veo que tiene el micrófono abierto. Selvin Alejandro. También Juan Carlos Rodríguez Carlos, que tiene el micrófono abierto. ¿Hay preguntas por parte de ustedes? Carlos Rodríguez, ¿me escucha, Carlos Rodríguez? Que veo que tiene el micrófono abierto. Lo tenía apagado, licenciado, no sé por qué le parece activado ahí. Yo igual di que estaba apagado. Sí. Encendido me lo tienen. Bueno, al menos aquí así me parece. Bueno, entonces también Arévalo Jean Carlos también aparece como el micrófono. No sé si va a hacer preguntas. Jean Carlos. Jean Carlos. Jean Carlos Arévalo. Hola, Lick, dígame. Veo que tiene el micrófono abierto. No sé si es que va a hacer preguntas. No, lo abrí solo para contestarle, para serle sincero. Ah, ok. Bueno, si no hay preguntas, pues nos quedamos aquí, continuamos la otra clase, ¿verdad? Entiendo que les quedó claro lo del laboratorio semanal, lo que requiero yo. Espero que lo cumplan, ¿verdad? Para que ustedes se ganen esos 2 puntos sobre la nota del examen que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Que tengan un feliz día, ¿verdad? Los veo el siguiente viernes si no hay preguntas. Adiós, Lick. Pase buen día. Bueno, buen día. Gracias, buen día, Lick. Buen día.